grabar. ¿Todos ven bien? ¿Ningún problema? Ya, súper. Entonces, problema 1. Entonces, nos dice, determine en caso de ser posible, ¿ya? El valor de C perteneciente a los reales para que exista el límite cuando x tiende a 2 de f de x para la siguiente función. Entonces, ¿qué nos quieren decir acá? Nosotros tenemos dividido la función en dos tramos, ¿cierto? Tenemos un tramo para todos los números mayores que 2 y para todos los números menores que 2. Técnicamente, bueno, esta función no tiene valor en el 2, pero lo que sí nosotros podemos hacer es calcular límites laterales, ¿cierto? ¿Por qué? Esta es la gran gracia. Aquí les puse un recuerdo, y es que nosotros podemos calcular un límite, a veces, de una función, si sabemos el valor de los límites laterales y este valor es igual. ¿Ya? Entonces, repito, si yo sé el valor del límite lateral derecho y del límite lateral izquierdo, y ambos son iguales, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que si son ambos iguales, el límite existe y es ese valor, el valor al cual los dos son iguales, ¿ya? Y hago otro recuerdo, y es que si los límites laterales son distintos, entonces no existe límite para la función, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a decir, bueno, yo no tengo la función en el valor mismo, porque no se me incluye el 2, pero sí puedo calcular el límite por la derecha y por la izquierda. Si se fijan acá, el límite por la derecha sería el límite cuando x tiende a numeritos un poquito más grandes que 2. ¿Ya? Que correspondería a este intervalo de acá. Y el límite por la izquierda serían los numeritos un poquito más pequeños que 2. Que estaríamos en este rango de valores. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Calculo el primero, que es calculable, obtengo un valor, calculo el segundo, que me va a quedar en función de esta constante C, ¿cierto? Porque me piden hallar el valor de C, y tengo que buscar para qué valores o valor de C, estas dos cosas, estos dos límites van a ser iguales. Eso básicamente, ¿ya? Por este teoremita de acá, de existencia del límite. ¿Ya? Entonces, vamos a partir calculando. Aquí les doy una breve explicación, luego lo pueden leer tranquilos. Acuérdense que toda esta pauta ya está en la carpetita, de qué significa por la derecha y qué significa por la izquierda. Pero básicamente lo que les acabo de decir, ¿cierto? Los valores un poquito más grandes que 2 van a ir en esta categoría de x mayor a 2, y los números un poquito más pequeños que 2 van a ir en la categoría de x menores a 2. Entonces, vamos a hallar primero el lado por la derecha, que es el calculable, ¿se acuerdan? Entonces decimos, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual a, y entonces tomamos los primeros valores, ¿cierto? A esta expresión de acá. ¿Y qué les digo yo aquí? Bueno, tenemos un valor absoluto. Lo primero que tenemos que observar es cómo se comporta este valor absoluto para poder sacar las barritas y poder calcular. ¿Ya? Y entonces, ¿quién me puede decir? ¿Este valor absoluto toma valores positivos o negativos? Si es que yo hago un recuerdo, estoy tomando todos los x mayores a 2. Cuando x es mayor a 2, el valor absoluto es positivo o negativo adentro. Positivo. ¿Positivo? Ah, es decir, es negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué negativo? Si yo acá pongo un 4, que es mayor a 2, 2 menos 4 es negativo, ¿cierto? Y así para cualquier número que sea mayor a 2. Y incluso 2 es el límite, porque 2 menos 2 es 0. Y cualquier número que sea mayor a 2 nos va a dar un resultado negativo. ¿Bien? Entonces, nosotros entendemos que por eso
ese valor absoluto lo tenemos que sacar con un menos adelante. Entonces, si se fijan, yo lo que hice fue sacarlo con un menos adelante. Tenemos la misma expresión, x cuadrado menos 3 por un menos 1 por 2 menos x menos 4. ¿Están de acuerdo? Y entonces yo voy a sumar. ¿Ya? Tenemos esto de aquí en realidad se convierte en un 3 positivo, ¿cierto? Un 3. Me queda 3 por 2, 6. Entonces me queda x cuadrado más 6. 3 por menos x, menos 3x. Y menos 4. Y eso se traduce a x cuadrado menos 3x y 6 menos 4 más 2. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que, bueno, esto es factorizable. Sabemos que tiene que ser un número que multiplicados me den 2 y sumados me dan menos 3. Eso me va a entender que son dos números negativos, ¿cierto? Porque multiplicados me dan positivo, sumados me dan negativo. Y los factores de 2 son solamente 2 y 1, así que claramente es x por menos 2, o sea, x menos 2 y x menos 1. Bien, ahí tenemos el primer factor. Y el segundo lo mismo. Acá tenemos negativo y negativo, por tanto es un positivo y un negativo, que sumados me dan menos 1, multiplicados me dan menos 2. Y entonces tenemos que, por ejemplo, menos 2 más 1 es menos 1 y multiplicados me dan menos 2. Entonces tenemos menos 2 más 1. Simplificamos. ¿Y por qué simplificamos? Porque nosotros cuando tenemos una indeterminación, fíjense, que aquí, por ejemplo, si nosotros reemplazábamos directamente, obteníamos 4 menos 6 más 2. Eso ya se me fue a 0. ¿Cierto? Y aquí teníamos 2 menos, o sea, 4 menos 2 menos 2. También teníamos un 0 partido 0. Por eso es que estamos haciendo álgebra. Cuando siempre nosotros llevamos una expresión 0 partido 0, sabemos que podemos hacer álgebra y que buscamos simplificar alguna expresión que luego nos permita poder reemplazar y que se acabe el problema del 0 partido 0. Y entonces nosotros simplificamos uno de nuestros problemas. Y acá intentamos nuevamente reemplazar y lo que obtenemos ahí es 2 menos 1, 1 y 2 más 1, 3. Entonces finalmente obtenemos que el primer límite es un tercio por la derecha. Entonces, recuerdo de qué es lo que tenemos que hacer aquí. Obtuvimos el límite por la derecha y el teorema de existencia del límite nos dice que para que exista el límite de la derecha tiene que ser igual al límite de la izquierda y ese valor será el límite de la función. Calculamos el de la derecha, ahora calculamos el de la izquierda, los igualamos y obtenemos el valor de c para cual se cumpla esa igualdad y exista el límite de la función. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Ya, espero que no. Entonces, miren, fíjense que aquí pasa lo mismo que les decía antes. Si yo reemplazo directamente, que acuérdense, reemplazar directamente es una forma de calcular límite. No siempre tienen que hacer álgebra. Pero bueno, reemplazamos directamente y obtenemos que aquí 2 al cuadrado, 4, 4c menos 4c, eso ya es igual a 0. Y acá tenemos 4 menos 14 más 10, eso también igual a 0. Así que tenemos una forma 0 partido 0 y tenemos que hacer álgebra. Factoricé la c, ¿ya? Porque está multiplicando a ambos factores. La simplifico y aquí me queda una suma por su diferencia y acá un polinomio de grado 2. Aquí yo sé que esto va a ser un x más 2 por un x menos 2, ¿cierto? Porque suma por su diferencia. Y aquí tenemos que ver un número que multiplicado de 10 y sumado de da menos 7. Sabemos que tiene que ser un positivo y un negativo y que el negativo es el más grande.
Entonces tenemos que los números que multiplicados dan 10 es, por ejemplo, el 5 y el 2, y da la casualidad que 5 más 2 es 7. Entonces tenemos que x menos 5 y x menos 2 son nuestros candidatos y tenemos nuestros factores, ¿cierto? Entonces simplificamos. Se nos va S con S y nos queda C por X más 2 por X menos 5. Como hicimos una simplificación, ¿cierto? Eliminamos un problema y tenemos que volver a probar si es que funciona calcular el límite directamente. Entonces lo que nosotros hacemos es reemplazar el 2 y nos queda 4 veces C. Y aquí 2 menos 5 es igual a menos 3. Nos queda 4C partido menos 3. ¿Están de acuerdo? Y entonces, como habíamos dicho ya varias veces antes, para que exista el límite, tienen que ser los dos límites laterales iguales, e igualamos esta expresión con la anterior. Entonces tenemos que menos 4c partido 3 es igual a 1/3, y simplificamos y nos queda que c tiene que ser igual a menos 1/4, para que exista el límite y sea igual a 1/3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Fui muy rápido. ¿Algo que repasar? ¿Todo bien? Ya, qué bueno. Eso sería con el límite. Estaríamos listos con eso. Aquí era lo que les preguntaba yo por WhatsApp si habían visto. Y lo vuelvo a repetir por si acaso, por si quizás no vieron todas las cosas que dicen acá. De función sinusoidal, ustedes vieron amplitud, periodo y ángulo de fase. Sí, ya los vimos y hoy día practicamos en la mañana. Ah, buenísima, buenísima, buenísima. Ya. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Lo que les digo aquí, primero que todo, es lo siguiente. Bueno, es un problema que nos ponen una función que es la suma de dos senos, ¿cierto? Un f de x de raíz de 3, seno de 3x, más, hoy creo que anoté mal esa función. Sí, creo que la tengo, eso debería ser un 2. Ya, ay, déjenme revisar mi correo porque estoy casi segura que ese es un 2. Sí, es un 2. Se me escapó un 3 por ahí. No sé que lo había corregido. Ya. Vuelvo al tiro a la pauta. Ya. Entonces, aclarando ya, que ese de ahí es un 2. Tenemos que, nos piden primero expresar toda esta expresión de acá como en realidad un puro seno, ¿cierto? Una función sinusoidal. Luego, determinar su amplitud, su periodo y su ángulo de fase y graficar f de x. Aquí les hice una pequeña introducción como para ver el sentido de por qué nosotros vemos esto de esta forma, con esa estructura. Y yo creo que lo que les comentaba es que la función seno nos sirve para modelar cosas y a nosotros nos sirve ver cómo se comporta. Y para ello a nosotros nos sirve mucho llegar a esta expresión reducida en donde tenemos un número que multiplica el seno y que nos permite saber ciertas propiedades de la función a la hora de graficarla y conocer este otro tipo de cosas como el periodo y el ángulo de fase, que vamos a ver técnicamente para qué sirven cuando vayamos a graficar la función, ¿cierto? Que nos piden graficarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle a esta expresión para llegar a eso? Bueno, yo aquí les puse una propiedad de las funciones trigonométricas, ¿ya? En donde, bueno, esto en realidad
se ve como, generalmente, como seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno de 2x. ¿Ya? Pero aquí lo tengo multiplicado por un 2, así que convenientemente puedo pasar multiplicando, ¿cierto? Ah, ahí me faltó un 2. Convenientemente yo puedo pasar eso multiplicando para allá y llego a esta relación de acá. Y entonces, en primer lugar, yo sé que puedo reemplazar ese cuadrado por una expresión que no tiene cuadrado, ¿ya? Que ya de por sí me va a facilitar las cosas. Entonces, en primer lugar, yo hago esa equivalencia y reemplazo, recuerdo, esta expresión de aquí por ese de acá, ese de ahí. Entonces me queda raíz de 3 seno de 2x más 1 menos coseno de 2x, ¿cierto? Menos 1, que era el menos 1 que estaba aquí, ¿cierto? Tenemos eso listo. Se nos van los unos y nos queda esto de aquí. ¿Ya? Y entonces yo les digo, ¿a qué les suena que hay aquí una raíz de 3 y aquí haya un 1? ¿No les apareció la raíz de 3 por todos lados ahora que están viendo trigonometría? Porque a mí me suena que, por ejemplo, si a ambos los divido por 2, ¿qué obtuve? Ángulos notables. Ángulos notables, ¿cierto? Seno y coseno de un ángulo notable. Entonces, teniendo en mente que yo quiero llegar a simplificar esta expresión a un puro seno, ¿cierto? Y yo sé que la estructura de la suma y resta de senos, a ver si se los puse aquí, tiene esta pintada acá, ¿cierto? ¿Qué expresión me sirve formar? Forzar a formar. ¿La seno por coseno o coseno por coseno? Por ejemplo. Me sirve tener una expresión de este estilo, ¿cierto? Entonces, aquí arriba tengo que conseguir que acá aparezca un coseno y acá aparezca un seno, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? De partida, vamos a hacer formar ese medio que nos falta. Entonces vamos a multiplicar por un 2 partido 2. Y aquí está nuestro 2 partido 2. Aquí va el 2 que multiplica y aquí el 2 que divide. Luego, tengo que buscar que coseno de alfa sea igual a raíz de 3 medios y seno de alfa sea igual a 1 medio. ¿Cierto? Para que estén de la forma coseno, seno, seno, coseno, y eso me dé aquí una resta de ángulos. ¿Ya? Ahora, ¿qué ángulo notable cumplía con esto? Bueno, yo tengo una técnica, y es que yo sé que de la tablita aquí, 30, 45, 60, principalmente, ¿ya? Yo sé, el único que me prendí siempre era el de 45, seno, coseno. ¿Por qué? Porque el de 45 es raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2, y el de tangente es la división de eso, que es 1. Y ahora, ¿cómo sé diferenciar entre 30 y 60, que es uno al revés del otro? Es decir, el valor del seno es el valor del coseno del otro. Bueno, yo hago un dibujito. Yo digo, ya, supongamos que esto es 30 y esto es 60. Si yo estoy dentro de un círculo
El 30 lo que va a tener es una X más grande y una Y más chiquitita. Y el 60 tiene una X más chiquitita y una Y más grande. ¿Ya? Yo sé que el seno de X, o sea, el seno de un ángulo, corresponde a la Y. Entonces, el que tiene una Y más chiquitita va a ser el que tiene el 1/2. Entonces, seno de 30 es 1/2. Coseno de 30 va a ser raíz de 3 partido 2. Porque el coseno es el lado adyacente. Y luego, para 60 digo, 60 tiene la Y más grande, la X más chiquitita. Entonces voy y digo, dijimos la Y más grande, raíz de 3 partido 2, y 1/2. ¿Cierto? Y entonces yo digo, ¿cuál tiene coseno de raíz de 3 partido 2? El 30. Entonces nuestro ángulo aquí es 30, que podemos poner en radianes, y eso corresponde a bisextos. ¿Ya? Acuérdense que radianes es 180 equivalente a pi. 180 dividido 6 es igual a 30 graditos. ¿Ya? Eso es. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a reemplazar por lo que ya descubrimos, que esto es equivalente a coseno de 30 y seno de 30. Entonces reemplazamos coseno de 30, seno de 30, y ocupamos esta propiedad que dijimos que era la resta de ángulos. Aquí corresponde, a ver, es el seno de alfa, entonces alfa es 2x por coseno de beta. Beta sería pi sextos. Y finalmente nos queda entonces esto así. ¿Se dan cuenta? Y entonces llegamos a la expresión que nos pedían, ¿cierto? Vamos a hacer una revisión. La expresión tenía que tener la forma A por bx más c. Y esto aquí tiene la forma A por bx más un c. De hecho, aquí reconocí las partes. A es igual a 2, b es igual a 2 y c es igual a menos pi sexto. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Algo que quieran que repita? ¿Nada? Ya. Seguimos entonces. ¿Qué nos piden luego? Determinar amplitud, periodo y ángulo de fase. Ya. Hay algunos que coinciden con las mismas letras que estamos identificando y otros que hay que cambiarlos un poquito. ¿Ya? ¿Cuáles son las definiciones? Bueno, acá se las puse. La amplitud corresponde a solito. El periodo es igual. ¿Mm? Que, es que no caché cómo eliminaste los cosenos. ¿Cómo eliminé los cosenos? Que arriba, en Ah, la f de x. Es que no entiendo mucho las propiedades, entonces no ya. sé cómo sacaste los cosenos. ¿Aquí? ¿Esto de acá? Sí, eso abajo, porque te queda una expresión chiquitita. Sí, lo que pasa es que yo dije, yo cuando quiero calcular la suma de ángulos, suma o resta de ángulos para un seno, eso es igual a la expresión de seno de alfa por coseno de beta, más o menos, dependiendo si acá hay un más o menos, coseno de alfa, seno de beta. Y acá yo lo que hice fue el proceso inverso. Dije, yo sé que para lograr la suma o resta de ángulos dentro de un seno, tengo que multiplicar por un seno y un coseno del mismo ángulo
una expresión que conste de la suma de un coseno y un seno, que es lo que tenía acá yo. Yo acá tenía la suma de un seno de un ángulo y un coseno de un ángulo. Yo sé que si yo los multiplico por el seno de un ángulo, o sea, el coseno de un ángulo y el seno de otro ángulo, yo obtengo esta expresión de acá. Entonces lo que hice yo fue formar esta expresión de aquí, y yo sé que automáticamente formada esa expresión de acá, eso es equivalente a esta expresión chiquitita, porque esta es la resta de ángulos dentro de un seno. ¿Se entendió Ese mejor? José, ya entendí. Sí, ahí ¿Sí? entendí. Ya. Entonces, chicos, ¿alguna otra duda? Mm, ya. Entonces, como les decía, voy a reforzar un poco estos conceptos. Bueno, nosotros nos piden tres cosas. La amplitud. Aquí les voy a poner las fórmulas. La amplitud es sencillamente A. El periodo es 2pi partido B. Y el ángulo de fase es C partido B. ¿Ya? Podemos entregarle un valor absoluto, no hay problema. Entonces yo reemplazo los valores. Yo saqué esto de mi expresión chiquitita. F de X igual a eso, ¿cierto? Y reemplazo. Entonces A es igual a 2. El periodo es 2pi partido 2, ¿cierto? Porque B es igual a 2, entonces es igual a pi. Y el ángulo de fase sencillamente es pi sexto, lo estoy poniendo en positivo porque es valor absoluto, partido B, que es 2. Por tanto, eso es pi 12avos. ¿Bien? Listo el segundo punto, solamente la hice. El tema interesante ahora es graficar. Y acá yo lo que les puse es que para graficar lo más sencillo es ir haciendo paso por paso. Es decir, graficar la amplitud, luego graficar el periodo y luego el ángulo de fase. Claramente lo tienen que ir haciendo en una pura gráfica, pero yo para ejemplificárselos ahora lo hice en varias gráficas separadas. ¿Ya? Entonces yo les dije acá, ¿cómo se vería una función seno de este tipo si no tuviese nada multiplicado delante? Es decir, si la amplitud fuese 1. Entonces yo me voy a mi gráfico y la función seno, de partida yo sé que el seno de 0 es 0. Así que yo sé que mi función seno parte en el 0. ¿Ya? ¿Y qué significa que tenga amplitud 1? Significa que el máximo va a llegar a 1. ¿Ya? Y como seno es una función simétrica respecto a un eje horizontal, yo sé que el mínimo va a ser menos 1. ¿Ya? Eso es de partida. Y entonces, si yo cambio la amplitud, ¿qué pasa con mi amplitud? Bueno, aquí les puse el ejemplo. Yo aquí no tengo un seno sin nada multiplicando delante, tengo multiplicando un 2. ¿Cómo se dibujaría ese 2? Vamos a ver. Entonces, yo aquí si multiplico la función anterior por un 2, lo que se dibuja es lo siguiente. Entonces sigue partiendo en 0, pero ahora el número máximo al que llega es 2. Es así de sencillo. Y como es simétrica, llega también abajo al menos 2. Entonces, parte en el 0, máximo más 2, por simetría luego sigue un menos 2. ¿Cierto? ¿Bien hasta ahí? Ese es solamente dibujando la amplitud, aún no dibujamos la función entera. Ahora tenemos que tener en cuenta el periodo. ¿Quién nos dice el periodo? Bueno, el periodo es, dijimos que era 2pi partido b. Y aquí obtuvimos que era pi. ¿Qué significa que sea pi? Bueno,
Aquí les dibujé seno de 2x. ¿Por qué? Porque como b es igual a 2, aquí 2pi partido 2 es igual a pi. Esta función también tiene un periodo pi y nos permite ver qué está pasando. Y bueno, lo que nos dice el periodo es que es cuánto distancia recorre la función para volver a su punto de origen, a que se repita la misma estructura. Fíjense, yo parto en un 0, voy a ocupar un color más chiquitito, y subo, ¿cierto? Y vuelvo al 0, bajo y vuelvo al 0. Entonces, 0, subo, bajo y vuelvo al origen. Eso es un periodo. Y la distancia en que recorre para hacer eso es el periodo. Y entonces, yo digo, si mi función tiene periodo pi, entonces tiene que hacer todo ese recorrido en pi, x igual a pi. Eso significa, entonces, tenemos una función amplitud 2 y además que tiene que hacer su viaje de ir y volver en pi distancia, en la horizontal. Eso básicamente. Y nos falta el tercer detalle, que es el ángulo de fase. ¿Qué nos dice el ángulo de fase? Bueno, el ángulo de fase es algo que cuantifica cuánto se va a mover esta función que nosotros tenemos respecto a una función que no tuviese ángulo de fase. ¿Ya? Entonces, esta es mi función 2 seno de 2x. Y yo estoy queriendo graficar 2 seno de 2x menos pi sexto. Y nos están diciendo que nuestro ángulo de fase es pi doceavos, porque se calcula como c partido b. ¿Ya? Entonces, la gracia aquí es que dependiendo del signo se va a desplazar a la izquierda en pi doceavos. En vez de partir aquí en 0, va a partir en pi doceavos a dar su ciclo. Y sencillamente, si es negativo, se desplaza hacia la derecha. Si es positivo, se desplaza hacia la izquierda. Y entonces nosotros partimos nuestro ciclo acá. Subimos hasta 2 como máximo, menos 2 como mínimo, y tenemos que llegar con un desfase de pi doceavos respecto a donde hubiese estado la función original. Y ahí tenemos graficada nuestra función. ¿Dudas, chicos? Fíjense que aquí también hay un desfase de pi doceavos. ¿Ya? Pero si se fijan, la distancia total, como esto ya es pi doceavos, y esto es pi más pi doceavos, la distancia que ocupa para completar un ciclo sigue siendo la que calculamos del periodo, que es pi, ¿ya? Esa distancia de ahí. ¿Dudas? ¿Están bien? ¿Pésimo? ¿Súper bien? ¿Algún concepto que quieran repasar? Ya. ¿Seguimos con el 3? José, Dime. eh, el pi 12, Ujú. al ser negativo, se correría hacia la izquierda, Hacia la derecha. hacia la derecha. Ya, Sí. ya, lo noté. Gracias. De nada. Ya. Entonces, vamos a calcular los límites.
Ya. Entonces, tenemos el primero que nos dice el límite cuando x tiende a 2 de tangente de x menos 2 por la raíz de algo abajo. ¿Ya? Yo les digo, yo al enfrentarme a ese límite lo que veo es, tengo una raíz en el denominador, no tengo una raíz en tangente. Me está molestando esa raíz por donde lo mire. Lo único que se me puede ocurrir hacer, y lo más lógico, es multiplicar por su conjugado. Ese es un término también que se ocupa cuando uno multiplica por algo con el signo contrario. ¿Ya? Voy a multiplicar, voy a racionalizar como ustedes decían. Entonces yo racionalizo y me permite poder sacar la raíz del denominador porque me está estorbando, porque la función no tiene ninguna raíz, no me sirve en ningún caso. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser multiplicar por la raíz y aquí me queda, para que lo vean más claro. Aquí se me va a ir la raíz, ya, aquí me faltó un más, ¿cierto? Y aquí me quedaría el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? Porque estoy racionalizando. Suma por su diferencia. Me queda 5x más 6 menos 16. Y por la otra expresión que me quedó arriba. Nos queda, entonces, esto lo resto y me queda 10. Entonces me queda 5 por x más 10. Y puedo factorizar. Se me movió. Lo voy a hacer aquí. 5 x más 10. Factorizo el 5 y me queda x, perdón, menos 10. Y me queda 5 por x menos 2. Bien. Y ahora veo que, bueno, de partida, tangente también lo podemos cambiar. Porque tangente sencillamente es igual a seno de x menos 2 partido coseno de x menos 2. ¿Por qué lo voy a reemplazar? Porque yo sé que acá tengo una función trigonométrica con su ángulo y acá tengo el ángulo de abajo. Yo sé que, por ejemplo, el límite de seno de alfa partido alfa es igual a 1. ¿Ya? Ese es un límite conocido. ¿Lo vieron ese? ¿Lo alcanzaron a ver? Sí, sí lo vimos. Ya. Entonces, yo voy a separar la tangente para poder sacar eso que es un límite súper conocido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, aquí yo separé la tangente en seno y en coseno. Y entonces yo sé que eso de ahí se me fue. Lo voy a pintar de nuevo. Eso de ahí es 1. ¿Ya? Entonces bastaría, como yo sé que el seno es el que se me iba a 0, porque seno de 0 es 0, y yo ya sé que con esto de acá que yo me conseguí que esto fuese 1, puedo intentar calcular el límite. Entonces nos queda, eso de ahí es 1. Nos queda 1/5 por coseno de 2 menos 2. Coseno de 0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces tenemos 1/5 de acá, 1, 5, 1. Y nos queda reemplazar arribita. ¿Ya? Y nos quedaría raíz de 10 más 6 es 16. Raíz de 16 es 4, más 4, 8. Entonces nos queda 1, 5, 1 y 8 de la raíz. Y eso nos queda 8 partido 5. Y está listo el límite. ¿Dudas? Voy a seguir con el 2. Ya. Vamos a copiarlo. Aprovechen para copiar el límite.
límite cuando x tienda a pi cuartos de coseno de x menos seno de x partido coseno de 2x. ¿Ya? Entonces, en primer lugar tenemos que ver si es que se puede calcular directamente. Coseno de pi cuartos, eso es igual a raíz de 2 partido 2. Seno de pi cuartos, acuérdense, pi cuartos es equivalente a 45. Raíz de 2 partido 2. Nos quedó entonces 0 en el numerador. Y coseno de 90 de pi medios es igual a 0. Entonces tenemos un 0 partido 0, tenemos que hacer álgebra. A mí se me ocurre multiplicar por coseno más seno, porque yo sé que los cosenos cuadrados y los senos cuadrados sumados y restados funcionan bien. ¿Ya? ¿Se acuerdan que de partida tenemos la gran e importantísima relación trigonométrica de que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, eso es igual a 1? La más importante relación trigonométrica. Entonces, si no es tan loco pensar que yo podría multiplicar por un coseno más seno para conseguir cuadrados arriba. Si bien no van a quedar así, sí puedo llegar a algunas otras expresiones que nacen de esta expresión. ¿Ya? Entonces, tenemos que multiplicamos entonces por coseno de x más seno de x. No, no quiero. ¿Y qué obtenemos? Entonces me queda la suma por su diferencia. Y multiplicando abajo. Abajo no me molesta porque yo sé que raíz de 2 partido 2 más raíz de partido 2 más raíz de 2 partido 2 es distinto de 0. ¿Ya? Porque es una suma. No se están restando, no dan 0. Entonces, Disculpa, dime. ¿por qué ese coseno de x es un 0? Porque hice mis clic al escribir. Ah, ya. Sí, no sé qué habrá pasado ahí. Eso es un coseno. Ya. Entonces, dejamos eso así. Y entonces, bueno, aquí hay otra propiedad, porque está lleno de propiedades. Mi consejo, sincero, de todo corazón, es que hagan los ejercicios con las 40 propiedades trigonométricas que hay. ¿Por qué? Porque la única forma de aprendérselas, teniendo la tabla encima y ejercitando con ella al lado. Yo hice ejercicios con formulario hasta como 3 días antes de certamen. Porque si no, no tengan miedo con el formulario al principio, pues si no, no pueden aprendérselas de magia. ¿Ya? Y entonces, acá tengo otra propiedad trigonométrica, que tenemos que el coseno cuadrado es igual a 1 más coseno de 2x y el seno cuadrado es 1 menos coseno de 2x, partido 2. De hecho, esa la ocupamos arribita. Se las voy a recordar un poquito. Lo primero que hicimos, aquí. Entonces estamos acá, ya. Uf, ya, reemplacé, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se están restando. Y están en fracciones muy parecidas y lo que puedo hacer yo es restarlas. ¿Y qué nos pasa aquí? Entonces reemplacé coseno cuadrado por su equivalente con el ángulo doble, seno cuadrado con su equivalente en el ángulo doble, y si los resto, ¿qué pasa? 1 medio más coseno de 2x medios menos 1 medio más coseno de 2x medios. ¿Por qué más? Porque estoy restando esta expresión, menos por menos más. Chao, y me queda
2 coseno de 2x partido 2. Si me van los dos, me queda igual a coseno de 2x. Entonces me quedó coseno de 2x en el denominador y en el numerador. Y yo puedo felizmente, que además el coseno de 2x era el que se me indeterminaba. Era el que se hacía 0 en el denominador. Entonces yo lo que puedo hacer es simplificar y finalmente me deshago de eso y puedo, como les he dicho 10 veces en esta ayudantía, cada vez que simplifique algo que puede haber sido la causa de mi indeterminación, yo reevalúo el límite. Y entonces tengo 1 partido coseno de pi cuartos, raíz de 2 partido 2, seno de pi cuartos, raíz de 2 partido 2, 1 partido raíz de 2 partido 2 más raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2 más raíz de 2 partido 2 es raíz de 2. 1 partido raíz de 2 es 1 partido raíz de 2 y lo puedo racionalizar y me queda en raíz de 2 partido 2. Que eso es igual a eso, pueden dejarlo de ambas formas. Y termino el ejercicio. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Me imagino que no. Pero eso. ¿Tienen tablita de todas las propiedades? O quizás sienten que les faltan algunas. Es que el profe las tenía anotadas en un PPT, pero no lo, creo que lo mandó hoy día. Ya. Y eso, tendríamos que buscarlo nosotros. Ya. No, si no las tienen todas a mano, se las puedo conseguir, no hay problema. Si yo las tengo anotadas porque igual cuando di el ramo era necesario. Así que se las voy a mandar. O se las subo por la carpeta, o ambas. ¿Ya? Para que no se abrumen tanto. Y eso. Nos queda el tercero. ¿Dudas por mientras empezamos el tercero? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Les voy a enseñar un trucazo ahora. Y es que el tema aquí es cuando a mí me aparecen límites trigonométricos, cuando, este es el tercero, ¿ya? Límites trigonométricos que tienden a pi. ¿Ya? ¿Por qué les digo a pi o a pi medio? ¿Por qué les digo que es un trucazo? Porque yo generalmente las propiedades que me aprendo para los límites trigonométricos son cuando x tiende a 0, ¿cierto? O cuando x tiende a infinito. Pero ahora en esta etapa del curso es cuando x tiende a 0. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Significa que cuando un x tiende a pi, yo lo único que puedo hacer es reemplazar. No puedo ocupar esas propiedades que habíamos visto antes como seno del ángulo partido el ángulo porque no está tendiendo a 0. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer aquí? Está totalmente permitido un cambio de variable. De hecho, puede simplificarnos un montón las cosas. ¿Y cómo hacemos los cambios de variable? Bueno, yo tengo que elegir una u que tienda a 0. ¿Y cómo hago que tienda a 0? Que no tiene que estar relacionada con x, ¿ya? Yo sé que x tiende a pi, ¿ya? Y entonces, para que x menos algo sea 0, yo sé que x vale pi, entre comillas, entonces yo le resto pi, y entonces x menos pi cuando x tiende a 0, eso es igual a 0. Entonces, ese va a ser mi valor de u, porque yo quiero que u tienda a 0 cuando x tienda a pi. ¿Ya? Entonces yo dejé ese nuevo cambio ese es mi cambio de variable. Pero tengo que cambiarlo en toda la expresión. ¿Ya? Entonces, si u es igual a x menos pi, tengo que saber a cuánto equivale x. Entonces, u menos pi es igual a x. Mentira, u más pi. Entonces yo, en todas las partes en donde había x, lo reemplazo por u. Entonces tengo mi nuevo límite trigonométrico. Cuando u tiende a 0, que ahora sí voy a poder ocupar
todas las propiedades de los límites trigonométricos que conozco, quedaría coseno cuadrado de u más pi, ¿cierto? Porque x es igual a u más pi. Menos seno de u más pi medios. Partido. Coseno de u más pi. Menos seno de pi de 3u más pi. Partido 2. Bien. Y entonces, ¿cuál es la gracia aquí? Bueno, yo aquí les voy a enseñar otra propiedad. Y es que cuando yo sumo pi o pi medios, estoy jugando en el círculo. Y en el círculo deben haber en clases que se cumplen este tipo de cosas. Como que seno de alfa más pi medios es en realidad coseno de alfa. Y coseno de alfa más pi es menos coseno de alfa. ¿Por qué? Les voy a hacer un ejemplo. Cortito, porque solo para que se haga una idea de dónde salen estas cosas. Yo tengo mi ángulo alfa. Y yo estoy diciendo, esta proyección de acá en X, eso de ahí es el coseno de alfa. Si yo a alfa le sumo pi, es decir, estoy aquí y pi es toda una vuelta al círculo. Es todo eso. ¿Ya? Eso. Todo eso de ahí. Y llego acá. Ese es mi nuevo ángulo. El coseno de eso, hoy me salió una flechita, qué tierno. Se dibujó sola. Eso es coseno de alfa más pi. Que va a venir para acá. Eso sencillamente, si lo vemos como un valor en X, es equivalente a menos coseno de alfa. De ahí sale. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, tenemos esas propiedades. Y entonces, nos permite a nosotros reducir estas cuestiones que nos quedaron con sumas de pi. Se los digo porque si ustedes hacen estos cambios de variable, probablemente se encuentren con estas sumas, ¿ya? Pero eso es lo que vamos a ocupar ahora. Cómo se comportan los cosenos y senos cuando nosotros le sumamos pi o pi medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Ya. Dijimos que de partida, coseno de u más pi es coseno de menos pi. O sea, coseno de menos u. Ahí. Pero esto está al cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría coseno cuadrado de u. Ya, el negativo da lo mismo porque está al cuadrado. Porque estoy multiplicando dos negativos. Entonces, esos de ahí son equivalentes. ¿Qué pasa con esta expresión de acá? Tenemos seno de u medios más pi medios. Vamos acá. Entonces, alfa más pi medios es coseno de alfa. Aquí alfa entonces sería u medios. Entonces esto es igual a coseno de u medios. ¿Qué más? Este de aquí sabemos que es coseno menos coseno de u. Y este de aquí, veamos, nos queda seno de 3u medios más pi medios. No, pero 3 pi medios. Ya, 3 pi medios no lo hemos visto, pero podemos hacer dos partes. Tenemos 3u medios más 2 pi medios más pi medios. Es decir, más pi medio.
Hagamos primero el cambio con pi medios. Entonces tenemos seno de, a ver, uy, ¿dónde? Ya no me queda espacio. Seno de 3u medios más pi medios es igual a coseno de 3u medios, ¿cierto? Y coseno de 3u medios más el pi que me faltaba es menos coseno de 3u medios. ¿Ya? Entonces, en total de todos los giros que le mandamos al pobre seno, nos quedó que era menos 3u medios. Entonces reemplazamos aquí por coseno de 3u medios, menos por menos me da más, y finalmente me queda más 3u medios. Y ahí tenemos todos reemplazados. Y ahora vamos a ver cómo podemos empezar a simplificar. De partida tenemos una suma en el denominador. Eso tiene pinta que no vamos a poder simplificar ninguna cuestión porque nunca se pueden simplificar las cosas con suma en el denominador. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay otra propiedad más que nos dice la resta de cosenos, ¿ya? Y eso es básicamente la suma de sus argumentos partido 2, la resta de sus argumentos partido 2 en senos. Por un 2. Y entonces voy a reemplazar yo. ¿Qué tenemos? Tenemos coseno cuadrado de u, que eso se mantiene, menos u medios. Y ahora reemplazamos la expresión. ¿Ya? Y ahora, yo quiero que aparezca un seno en el numerador para que se vaya con esos senos. Y yo sé que este coseno cuadrado se relaciona con el seno cuadrado de esta forma, ¿cierto? Coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u es igual a 1. Paso restando, coseno cuadrado de u es igual a 1 menos seno cuadrado de u. Y como yo dije que quiero que esos senos se me vayan con este seno de arriba, yo lo que hago es separar en fracciones. Entonces digo, ya, este seno de arriba, acuérdense que cuando tengo un denominador multiplicando, yo puedo separar las fracciones sin problema como una suma. Entonces yo voy, este se me separa en una fracción, ¿cierto? El primer término. Y estos otros dos se me van en otra fracción. 1 y menos coseno. 1 y menos coseno. Aquí simplifiqué ese negativo con ese negativo y por eso me quedó positivo. Y ahora lo que voy a hacer es calcular los límites por separado. Porque cuando yo puedo separar un límite en sus términos, no sé si se acuerdan de la primera clase de límites que tuvimos, el límite cuando x tiende a 0 de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x más el límite cuando x tiende a 0 de g de x. Entonces yo los voy a separar por sencilla razón de poder tener más orden, porque ya tengo muchas expresiones. Entonces voy a analizar primero esta expresión de acá y luego me meto con la otra. ¿Ya? Entonces, separé en dos esto, porque eran dos senos, era un seno al cuadrado. Puedo decir seno de u por seno de u. ¿Ya? Y ahora digo, yo tengo una propiedad. Uy, ahí me faltó una u, ¿cierto? Yo tengo una propiedad que me dice, cuando yo tengo un seno de algo cuya variable tiene el mismo grado, tienen la misma variable pero los acompañaban otras constantes. Ese límite es la división de esas constantes, sencillamente. ¿Ya? Cuando x tiende a 0. Ojo, esa es la condición, ese es el teorema. Entonces aquí básicamente tendríamos la constante que acompaña ese u es 1. Acá tenemos un 2 por y un 5 partido 4. Y aquí tenemos un 1 y un 1 partido 4.
Esto nos quedaría entonces, las orejitas, 16 partido 10. Bien, ahora vamos a ver el otro. Yo creo que vamos a buscar que aparezca lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar por el conjugado, eso que les enseñé hace un ratito, que como por el signo contrario para formar cuadrados. Entonces tenemos, ¿cierto? Perfecto. Sabemos que esto no es 0 porque coseno de 0 es 1, 1 más 1, 2. Y nos quedaría el cuadradito, la suma por su diferencia, 1 al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Lo transformamos en el seno porque, recuerdo, 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado y puedo pasar restando y tengo eso de ahí igual a eso. Perfecto. Y ahora ocupamos la misma propiedad que ocupamos antes, que solamente se puede ocupar porque esto está tendiendo a 0. Y tenemos 1/2 partido 5/4, 2. Y 1/2 partido 1/4. Aquí tenemos, si quieren lo reemplazo. Tendríamos 1/2 partido 5/4. Luego voy a multiplicar por ese medio, lo voy a dejar afuera, menos 1/2. Y luego tenemos 1/2 por 1/4. Entonces tenemos la orejita 16, la otra orejita tenemos 4 por 5. Ahí me queda 16, 20. Creo, si no me estoy equivocando. No, sí. Por 1/2. Nos quedaría 16, 40. Ya. Simplificamos todo lo que tenemos que simplificar. Y llegamos a que, ¿se acuerdan? Teníamos dos límites. Teníamos el primer límite que calculamos aquí, que nos dio 16 décimos. El otro que nos da menos 2 décimos. Y finalmente, 16 décimos menos 2 décimos son 14 décimos, 7 quintos. Y finaliza. ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? Ya, hacemos el último y quedan libres. Este es cortito. ¿Ya? Se parece al último problema que hicimos la ayudantía pasada, pero en este caso nos dan los valores de los ángulos, ¿ya? Este ángulo es 30 grados y este es 60. ¿Bien? Eso como información. Les leo bien el problema. Entonces, encontrar el valor de x y h a partir de los datos que se nos indican en el siguiente dibujo, sabiendo que a es igual a pi sextos y b igual a pi tercios. ¿Y qué les digo yo? No conocemos la hipotenusa de este triángulo, pero sabemos los valores de los ángulos. Y queremos descubrir solamente los valores de los catetos. ¿Qué función trigonométrica me sirve para solamente ocupar a los catetos y no meterme con la hipotenusa? Porque ¿qué pasaría si yo me meto con la hipotenusa y ocupo otras funciones trigonométricas que ocupen la hipotenusa? Tendría una tercera incógnita. Y yo acá tengo solamente dos informaciones. ¿Ya? Para que lo entiendan de esta forma, si tengo dos informaciones, eso quiere decir que voy a poder conseguir dos ecuaciones. Si yo tengo tres incógnitas, lo que voy a lograr es tener un sistema de ecuaciones de tres incógnitas y dos ecuaciones. Ustedes cuando estudiaron sistemas de ecuaciones se dieron cuenta. Creo que se ve para la PSU, ¿no? Sistemas de ecuaciones.
que necesitaban 3 ecuaciones para 3 incógnitas y 2 incógnitas, o sea, 3 incógnitas y 2 ecuaciones no se iba a poder resolver. Entonces, por eso nosotros tenemos que resolver esto solamente con las 2 incógnitas que nos dan, H y X. Es decir, solamente podemos ocupar cateto adyacente y opuesto. Con la hipotenusa no nos podemos meter nunca. Y entonces, repito la pregunta. ¿Qué función trigonométrica solamente ocupa el cateto opuesto y el adyacente? ¿Alguien? Sin miedo. La tangente, súper Mauricio. La tangente. Y entonces, nosotros sabemos los valores de los ángulos, por tanto, solamente basta con plantear las ecuaciones y resolver. Bueno, yo aquí les dejo los valores de todas estas funciones trigonométricas para los ángulos para que los tengamos, porque nosotros nos dan como información 60 y 30. Y los valores que entonces vamos a estar ocupando van a ser este de aquí, ¿cierto? Y este de acá. Entonces, en primer lugar, tangente de A. Tangente de A sería H, que es el cateto opuesto, fíjense. Esto es H. Cateto opuesto, el que se opone al ángulo. H. Partido el cateto adyacente. Sería todo este cateto de acá. El que va pegadito al ángulo. Tenemos 10 más X. Y ahora ahí tenemos una ecuación, porque este valor nosotros ya lo conocemos. Y el 2, la segunda ecuación, ¿qué va a ser? El mismo cateto opuesto lo comparten. Y el cateto adyacente de este angulito es ese de abajo, que es sencillamente X. Entonces tenemos opuesto partido adyacente. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de A? La tangente de A dijimos que si A es igual a pi sextos, la tangente de A es 1 partido a raíz de 3. Acuérdense que estos son ángulos notables. Que eso es igual a H partido 10 más X. Y tangente de B es igual a B es pi tercios, ¿cierto? B pi tercios, raíz de 3. Y eso es igual a H partido X. Si se fijan, podemos sacar directamente de esta ecuación el valor de X con respecto a H. X raíz de 3 es igual a H. Y nos basta reemplazar en 1, ¿cierto? Aquí tenemos 1 raíz de 3. A ver, voy a irme para abajo para que lo vean aquí. Sacamos esta igualdad acá, que H igual a raíz de 3X. Y entonces yo reemplazo. Acá tengo H, lo reemplazo por raíz de 3X y multiplico. Pasa multiplicando esa raíz de 3 por raíz de 3 me queda 3X. Y 10 más X pasa multiplicando al 1 y me queda 10 más X. Resto la X, me queda 2X igual a 10. Divido por el 2 y me queda X igual a 5. Y teniendo el valor de X, yo reemplazo aquí. Y me queda que H es igual a raíz de 3 por X, que eso es igual a 5 raíz de 3. Y finaliza el ejercicio. ¿Dudas, chicos?